Para que puedan entender mejor mi historia, les daré algo de contexto. Desde muy pequeño siempre he tenido acercamiento con lo paranormal. Claro que cuando eres niño casi nadie te cree, pero conforme fue pasando el tiempo, sí. Al principio me daba mucho miedo todo eso. Con el paso de los años, de alguna manera me acostumbré. Incluso, cuando ya no me pasa nada extraño, me pregunto si todo estará bien. Digamos que le agarré cierto gusto. Bueno, actualmente tengo 19 años. Vivo en el Estado de México y esta historia que te contaré me sucedió hace un par de semanas. Yo me encontraba en mi habitación, dispuesto a dormir, algo que para mí representa un verdadero reto, ya que desde los 10 años no puedo tener una noche en paz. Las pesadillas están a la orden del día, bueno, de la noche en este caso. Lo peor de todo es que estos sueños son lúcidos. Sé que hay gente a la que le encantaría tener estos sueños, pero créanme que después de casi 10 años de que diariamente me atormenten, ya no parece una habilidad, más bien parece una maldición. Debido a esto, en una buena noche me despierto entre 4 a 6 veces, pero claro, hay noches mucho peores. Bueno, esta vez para mi sorpresa, me dormí muy rápido, casi al instante de tocar mi cama. Empecé a soñar que estaba en una calle muy fea, con paredes pintarrajeadas, las banquetas llenas de escombros y tierra. La gente de ese lugar me veía de una manera, como si estuviera invadiendo su espacio. Yo inmediatamente me percaté de que ya estaba soñando, pero la verdad me dio igual. Empecé a caminar. Después de un rato encontré una casa con la puerta abierta. La curiosidad me ganó y me metí. No era como tal una casa, era solo un cuarto pequeño, muy desordenado, lleno de muebles, todos empolvados. Parecían estar abandonados desde hace ya mucho tiempo. Encontré una cama, así que me senté. Únicamente empecé a mirar a mi alrededor, hasta que a la derecha había un espejo, en donde se encontraba una mujer. Parecía muy concentrada en arreglarse. Yo no dije nada, ella tampoco, solo estábamos ahí. Después de un rato, me aburrí y me disponía a salirme de ese cuarto, hasta que aquella mujer me dirigió la palabra. Me dijo que no me podía ir, porque antes me tenía que llevar algo. Yo no entendía a qué se refería. Me hizo señas de que la siguiera, y dentro de ese cuarto me llevó frente a lo que parecía ser un closet. Lo abrió y lo que vi me dejó inmóvil. Encerrado en el closet, con un palo atravesándole una pierna, se encontraba un diablo. No medía más de 1,20 m. Todo su cuerpo era rojo. Tenía una cola que terminaba en punta y un par de cuernos. No se veía como aquellas historias en donde lo describen como un ser muy alto y con diferentes partes de animales en su cuerpo. Más bien, parecía como sacado del juego de mesa llamado lotería. Él estaba desesperado, tratando de sacar aquel palo de escoba de su pierna, pero no podía. Hasta que me miró, me dijo que lo ayudara, que lo dejara ir. Yo no decía nada, sabía que estaba soñando, pero no sabía cómo reaccionar a eso. Hasta para mí y mi largo camino de pesadillas, esto era más extraño aún. Me seguía insistiendo, hasta que me dijo que yo qué era lo que quería, que le dijera lo que fuera que yo quisiera, que me lo daría a cambio de que lo dejara ir. Así insistió varias veces. Por una parte, en ese momento no me sonaba tan mal, ya que solo era un sueño, pero por otra, también me daba temor el saber que aunque no se veía muy imponente, seguíamos hablando del diablo. Al final, le pedí algo y lo dejé ir. Aquel ser salió de un brinco del closet. Estaba en el techo, después en el piso, debajo de los muebles, estaba en todas partes. Después de esto me desperté. Ya había amanecido. Pensé en lo que había soñado. No le quise hacer mucho caso. Tampoco le platiqué a nadie lo que había soñado. Simplemente seguí mi día como cualquier otro, haciendo mis actividades diarias. Solo estaba con la idea de que no había sido nada más allá, solo un sueño raro más del montón. Llegó la noche y de nuevo me quedé dormido casi de inmediato. Comencé a soñar que estaba en un lugar muy grande, como si fuera un patio, pero alrededor había muchas sillas de madera,
con acabados muy bonitos. Parecían piezas muy caras. También había pilares enormes de color dorado. Los barandales que se alcanzaban a ver eran todos dorados. Todo brillaba demasiado. Era casi imposible no pensar que todo aquello estaba hecho de oro. Las demás sillas estaban vacías. Solo yo estaba sentado. De un momento a otro, volteé a mi derecha y aquel lugar ya no estaba vacío. Ahora en él había un hombre muy alto, vestido todo de negro, con un bigote negro, una mirada y presencia que imponían. Solo lo miré, no dije nada. Él también me miró y me sonrió. Después de esto, le pregunté qué hacía yo ahí. No estaba entendiendo mucho. Él únicamente me dio unas palmadas en la espalda y me dijo que estuviera tranquilo, que ya estaba ahí con él, que mejor me relajara, me pusiera cómodo, que si quería comer o beber algo lo pidiera, no importara lo que fuera, lo iba a obtener. Yo no entendía por qué me decía eso. Yo le volví a preguntar que me explicara qué hacía yo en ese lugar, pero siempre las respuestas eran similares, únicamente que me calmara y que pidiera lo que quisiera. Cuando volví a mirar hacia enfrente, había una mesa llena de mucha comida, y después de eso me desperté. De nuevo ya había amanecido. Después de esto, supe que eso ya no solo se trataba de un sueño insignificante, era algo más allá. Seguí con mis actividades, hasta que por la tarde me puse a escuchar algunas historias de terror. Casualmente, encontré una en donde una persona relata que el diablo en un sueño se le apareció para hacer un trato, a lo que esta persona no accedió y esto ya no pasó a más. Entonces me preguntaba qué iba a pasar conmigo, hice bien o mal en dejarlo ir en el primer sueño. Pasaron 2 días sin ningún cambio y sin nada fuera de lo común, hasta que me quedé solo en casa. Estaba haciendo tarea, pero me aburrí y me puse a jugar con mi celular. Por alguna razón, volteé y de reojo pude ver una pequeña sombra de algún 1,20 m quizás, que estaba parada en la puerta de la alacena. Esta sombra tenía una cola que terminaba en punta y un par de cuernos. Me espanté al ver eso, así que me intenté levantar rápido, y al volver a voltear ya no había nada. No supe qué pasó. Quise pensar que solo había sido mi imaginación. Más tarde, ya entrada la noche, al abrir la puerta del baño, en la parte de abajo, pude alcanzar a ver cómo una cabeza de color rojo se asomaba rápidamente, para después volverse a perder en la oscuridad. No dije nada, solo no le hice caso. Después de eso, no he notado ningún cambio. Ya no me ha pasado nada más. Tampoco he vuelto a soñar nada similar. No sé si me dejó de seguir o si volveré a ver en sueños a ese ser. Quizás me siga o a lo mejor ya no. La verdad no lo sé. Pero te quería compartir esta vivencia mía. Si pasa algo, ten por seguro que también la estaré compartiendo. Mientras tanto, hasta luego y gracias. En un pequeño pueblo de México, donde cada año el Día de Muertos se celebraba con grandes procesiones y coloridos altares, vivía una joven llamada Lucía. Era una artista reconocida en su comunidad por su habilidad para pintar calaveras y catrinas en cerámica y papel maché. Desde niña había sentido una atracción inexplicable hacia la figura de la Catrina, aquella elegante dama de la muerte que desfilaba con su sombrero de plumas y su vestido de época, recordándole a todos que al final la muerte era la gran igualadora. Pero aquel año algo extraño sucedió. La abuela de Lucía, una anciana sabia que siempre había cuidado de las tradiciones de la familia, comenzó a enfermar sin razón aparente. La mujer, que jamás había padecido nada grave, se debilitaba día a día, y su piel, antaño morena y arrugada, comenzó a adquirir un tono gris pálido, como el de una figura esculpida en piedra. En su lecho, la abuela murmuraba incoherencias sobre la Catrina, como si la dama de la muerte la visitara en sus sueños. Ella me busca. La Catrina viene por mí, pero yo no estoy lista, susurraba entre espasmos y jadeos. Una noche, la abuela tomó la mano de Lucía con fuerza
y con ojos desorbitados, le hizo prometer que jamás volvería a pintar una Catrina. Le explicó que cuando era niña había hecho un pacto con la muerte, uno que había roto hacía muchos años atrás. Ahora, decía, la Catrina venía a cobrar su deuda. Lucía, aunque asustada, prometió obedecer, aunque en su interior dudaba de aquellas palabras que parecían producto de la fiebre. Sin embargo, días después, la abuela falleció de manera abrupta. Lucía, devastada y llena de dolor, decidió continuar con las preparaciones del Día de Muertos en honor a su abuela, pero ignoró su advertencia y creó una Catrina especial, la más hermosa que jamás había pintado. Esta figura sería el centro del altar familiar, una representación en honor de su abuela, creyendo que así su espíritu la protegería. La Catrina era tan realista que parecía cobrar vida. Su sombrero de plumas negras, los delicados detalles en el vestido de encaje, las flores de cempasúchil pintadas sobre sus huesos. Al verla terminada, Lucía sintió una inquietud inexplicable. Aquellos ojos vacíos parecían seguirla, y el frío de la muerte parecía emanar de la figura. Esa noche, el pueblo celebraba el Día de Muertos. Las velas y las flores iluminaban las calles, y los familiares esperaban en sus casas a que las almas regresaran. Lucía, agotada, se fue a dormir, pero en algún momento de la noche sintió un susurro en el oído. «Lucía», dijo una voz profunda y seca, llena de un eco que parecía venir de otra época. «¿Creías que podrías burlarte de la muerte?». Lucía se despertó sobresaltada, y al abrir los ojos se encontró cara a cara con la Catrina que había pintado. Pero esta no era la figura inmóvil que ella misma había creado. Era la verdadera Catrina, con los ojos oscuros como la noche y una sonrisa macabra que mostraba una hilera de dientes afilados. La Catrina avanzó hacia Lucía. Sus pasos resonaban como ecos de campanas fúnebres, y la habitación comenzó a oscurecerse. Lucía trató de moverse, de gritar, pero su cuerpo estaba paralizado. El ambiente olía a tierra húmeda, a flores marchitas y a cera derretida. La Catrina se inclinó sobre ella, y en ese momento, Lucía sintió un dolor agudo, como si algo jalara su alma. «Tu abuela me debía una alma, Lucía. Ella hizo un pacto que rompió, y ahora la deuda pasa a ti», dijo la Catrina con voz de ultratumba. Ella intentó hablar, pero las palabras no salían de su garganta. La Catrina entonces le hizo una oferta escalofriante. Si deseaba salvar su vida, debía entregar otra alma en su lugar, pero no cualquier alma, sino la de alguien que compartiera su sangre, alguien de su propia familia. Lucía, aterrada, negó con la cabeza, incapaz de aceptar una propuesta tan monstruosa. Pero la Catrina, con una sonrisa perversa, le advirtió que si no aceptaba, vendría por ella y todos aquellos que amaba. Los días pasaron y Lucía no podía olvidar aquella aterradora visita. Comenzaron a ocurrir cosas extrañas a su alrededor. Sombras que se deslizaban por las esquinas, susurros en la oscuridad y figuras que parecían seguirla por las calles. Comenzó a dudar de su propia cordura y se aisló, atormentada por el miedo y el remordimiento de no haber cumplido la última petición de su abuela. Una noche, mientras caminaba por el cementerio para limpiar la tumba de su abuela, vio a la Catrina una vez más, de pie, al final de una fila de tumbas. Esta vez, la figura la miraba con ojos oscuros y vacíos, y cuando Lucía trató de retroceder, la Catrina comenzó a avanzar lentamente hacia ella. Lucía salió corriendo, pero los caminos del cementerio parecían alargarse, torcerse en laberintos imposibles, y no importaba cuánto corría, la Catrina siempre aparecía frente a ella, cada vez más cerca. Finalmente tropezó y cayó al suelo, agotada, con el rostro cubierto de lágrimas. Fue entonces que la Catrina se inclinó sobre ella y la rodeó con sus largos brazos de hueso. «Tu tiempo se agota, Lucía. Si no entregas un alma, vendré a reclamar la tuya al amanecer del próximo Día de Muertos». Lucía regresó a su casa, derrotada.
Sabía que no podía entregar el alma de ningún familiar. Eso la atormentaba tanto como la idea de su propia muerte. Pasaron los días y cada vez se sentía más débil, como si la muerte misma estuviera extrayendo lentamente su energía. Empezó a ver la figura de la Catrina en cada esquina, en cada reflejo, y sentía su presencia, incluso en sueños. Llegó la víspera del siguiente Día de Muertos, y Lucía estaba tan débil que apenas podía levantarse de la cama. Aquella noche, en medio de su desesperación, decidió pedirle perdón a la abuela por no haber cumplido su promesa. En una última ofrenda, colocó una vela, una foto de su abuela y el retrato de la Catrina que había pintado el año anterior. Mientras rezaba, escuchó un suave susurro en el viento. Al levantar la vista, vio la figura de la abuela que se desvanecía lentamente. «Lucía, perdóname. La Catrina vino a reclamar lo que le pertenece», fue lo último que dijo antes de desaparecer en una nube de humo. Cuando llegó la medianoche, Lucía sintió que su corazón dejaba de latir. Una figura apareció a los pies de su cama. La Catrina, vestida con un lujoso vestido de encaje negro y un sombrero adornado con flores marchitas. Con una sonrisa fría, extendió su mano. Lucía, aceptando su destino, tomó la mano de la Catrina. Sentía un frío helado que penetraba sus huesos y poco a poco su visión se nublaba. En sus últimos momentos, comprendió que había sido su abuela quien había pactado su propia alma con la Catrina a cambio de una vida larga y próspera, y ahora ella debía pagar por esa traición. Pero cuando su alma comenzó a desprenderse de su cuerpo, un destello de luz dorada la rodeó. Las almas de sus antepasados aparecieron, rodeándola, protegiéndola. La Catrina retrocedió sorprendida, antes de desaparecer en la oscuridad. Desde aquella noche, en el pueblo surgió una nueva leyenda. La Catrina nunca dejaría de reclamar lo que le pertenecía. Años después, cada Día de Muertos, se veía una figura de Lucía en los altares, como un recordatorio de la deuda de los vivos con los muertos, y la promesa de la muerte de regresar, siempre por aquello que le deben. En una región montañosa de México, donde el narcotráfico gobernaba más que las propias autoridades, las noches eran tan oscuras y silenciosas como una tumba. Ahí, en un pequeño pueblo casi abandonado, vivía un hombre llamado Rodrigo. Hacía años había sido un agricultor honesto, pero las circunstancias y la pobreza lo llevaron a unirse a un cártel que controlaba la zona. La vida con el cártel le trajo dinero y poder, pero también lo hundió en un mundo de sombras, muerte y eventualmente algo mucho peor. Los jefes del cártel creían firmemente en la protección de fuerzas sobrenaturales. Entre sus filas se rendía culto a la Santa Muerte, pero también a otros seres oscuros a los que hacían promesas a cambio de poder, protección y lealtad. Algunos de los hombres afirmaban haber hecho pactos con demonios o con entidades misteriosas que les garantizaban una suerte sobrenatural en sus negocios y en los enfrentamientos contra sus rivales. Rodrigo había sido escéptico al principio, pero con el tiempo fue testigo de cosas que le hicieron cuestionarse todo. Una noche, después de sobrevivir a un enfrentamiento en el que todos sus compañeros fallecieron, decidió buscar la ayuda de esos mismos seres. La paranoia y el miedo a morir lo habían vuelto creyente. Apenas pasado el anochecer, Rodrigo caminó hacia un lugar oculto en las montañas, guiado por un hombre de su cártel, conocido como el Brujo. Este hombre era temido y respetado, ya que se decía que poseía conocimientos ancestrales y tenía el favor de la Santa Muerte. El Brujo lo llevó hasta un claro, donde había un altar rústico, decorado con veladoras, cráneos de animales y figuras de barro con formas humanoides. «¿Estás seguro de querer hacer esto?», le preguntó el Brujo con una mirada sombría. «Una vez que haces un pacto, ya no hay vuelta atrás. Estos seres exigen lealtad, y si no cumples, te quitarán algo mucho más valioso que la vida».
Rodrigo, con la cara endurecida, asintió. No tenía más opciones. En el mundo del crimen era cuestión de tiempo antes de que alguien lo traicionara. Si aquellos seres le ofrecían una protección superior a cualquier arma, él estaba dispuesto a dar lo que fuera. El brujo comenzó el ritual. Murmuraba palabras en una lengua antigua, probablemente náhuatl, mezclado con dialectos más oscuros. Encendió varias veladoras negras y de un costal sacó una gallina que sacrificó sin vacilación, esparciendo la sangre sobre el altar. Invoco a la muerte, a Malverde, a aquellos que caminan en las sombras, murmuraba el brujo mientras sus manos se movían con precisión. Ofrezco la vida y el alma de este hombre en cambio de protección y poder. Rodrigo comenzó a sentir una extraña opresión en el pecho, como si el aire a su alrededor se espesara. Era un frío extraño que no tenía nada que ver con la temperatura de la montaña. Y de pronto, en el silencio de la noche, un susurro profundo y amenazante se filtró entre las sombras. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? La voz era fría y resonaba en el viento. Parecía venir de todas partes. Rodrigo, paralizado de terror, asintió. Frente a él apareció una figura que no era ni humana ni animal. Era alta, delgada, con una capa que parecía hecha de sombras, y su rostro estaba cubierto por una máscara de hueso. Sus ojos eran dos huecos negros, de donde surgía un brillo sobrenatural. Tendrás el poder que deseas, Rodrigo, pero a cambio, cada año deberás traerme un alma, una vida en sacrificio, a alguien de tu propia sangre, alguien cercano. Si no cumples, tu alma será mía, y mucho peor que morir en manos de tus enemigos. Rodrigo, en su desesperación, aceptó. En ese momento sintió una marca ardiendo en su pecho, una quemadura que parecía grabarse en su piel y alma. Era el sello de aquel pacto oscuro. Enfrentaba a sus enemigos sin salir herido, y los jefes del cártel comenzaron a confiarle más tareas, a verlo como un protegido. Las balas parecían desviarse de él, y quienes lo desafiaban terminaban falleciendo en extrañas circunstancias. Sin embargo, al acercarse la fecha del primer aniversario de su pacto, empezó a tener sueños oscuros. En ellos, la figura de sombra y hueso le recordaba su deuda, mostrándole visiones de su familia, sus hermanos e incluso su madre. Las pesadillas eran tan reales que Rodrigo sentía su aliento, su mirada penetrante, como un recordatorio de lo que debía ser. Llegó el día, y Rodrigo sabía que debía de cumplir. En la madrugada, llevó a su primo, un joven que apenas había ingresado al cártel, a una emboscada, fingiendo que estaba en una misión de rutina. Rodrigo lo dejó solo en un sendero en medio de la montaña, asegurándose de que el sacrificio quedara en manos de los espíritus. Aquella noche, en sus sueños, la figura apareció una vez más y le agradeció por la ofrenda. Rodrigo despertó bañado en sudor, con la sensación de que había cruzado una línea sin retorno. Los años pasaron y Rodrigo se volvió cada vez más poderoso. Sin embargo, cada año, al llegar la fecha del pacto, se veía obligado a sacrificar a alguien de su propia sangre, familiares lejanos, primos, hasta amigos cercanos, cualquiera que conociera lo suficiente como para justificar la ofrenda. Cada sacrificio le cobraba un pedazo de su alma, lo hacía más frío, menos humano. Un día, se dio cuenta de que ya no tenía nadie más cercano a quien ofrecer. Su propia familia se había extinguido, tanto por los años como por su ambición, y comenzó a temer que la siguiente ofrenda tendría que ser alguien más importante, quizás su propia hija, la única que le quedaba. Se acercaba la fecha, y Rodrigo intentó romper el pacto. Buscó a otros brujos, otros curanderos, cualquiera que pudiera ayudarlo, pero todos le dijeron lo mismo. Un pacto de sangre no puede romperse, y si intentaba huir, el ser oscuro vendría por su vida y la de su hija. En la víspera del aniversario, Rodrigo decidió huir con su hija, llevándola a un lugar recóndito en la montaña.
esperando que las fuerzas oscuras no los encontraran. Esa noche se encerraron en una vieja cabaña y esperaron, con el temor colgando en el aire. Sin embargo, a medianoche, el aire en la cabaña se volvió denso, y Rodrigo sintió la misma opresión de años atrás. Frente a él apareció la figura de sombras y hueso, esta vez más alta, más amenazante y con una sonrisa macabra en su rostro. «¿Creíste que podrías escapar de mí?», susurró la figura. «Un pacto es un pacto». La figura extendió sus manos hacia la niña, y Rodrigo, desesperado, se arrojó para protegerla, gritando que él mismo sería el sacrificio. El ser oscuro se detuvo por un momento, como si considerara la propuesta. Finalmente, con una voz fría y burlona, dijo: «Muy bien, Rodrigo, pero recuerda, tú mismo pediste esta muerte». Con un solo toque de la criatura, Rodrigo sintió cómo su vida era drenada y su cuerpo comenzó a marchitarse, hasta convertirse en una sombra de lo que había sido. Su hija, aterrada, no pudo evitar ver cómo su padre se desvanecía en una nube de cenizas. Desde aquel día, los habitantes del pueblo comenzaron a ver una figura en la montaña, una sombra vestida de negro, con ojos huecos y una máscara de hueso que caminaba sin rumbo. Algunos dicen que es el alma de Rodrigo, quien sigue atrapado en las montañas, buscando un alma para liberar la suya. Los miembros del cártel empezaron a temer hacer pactos con aquel ser, pues todos sabían que algún día él mismo vendría a cobrar la deuda, y que no habría poder ni riqueza suficiente para detenerlo. Desde entonces, en cada noche oscura, los rumores se esparcen como el viento. Si escuchas susurros en la montaña, mejor no mires atrás, porque podrías ver los ojos vacíos de Rodrigo buscando a alguien más para llevarse en su lugar. Había escuchado innumerables historias sobre el mercado de Sonora en la Ciudad de México, el lugar donde convergen el misticismo, lo esotérico y el folclore mexicano. Pero por curiosidad, o quizá por una pizca de locura, decidí ir. Mi objetivo era encontrar algo especial, algo único que no se pudiera encontrar en otro sitio, algo que se decía poseía poder. Le llamaban la Santa Sombra. Entré al mercado justo antes del anochecer, cuando el sol empezaba a bajar y las sombras se extendían sobre los pasillos abarrotados. Las luces de los puestos titilaban, creando un ambiente extraño, como si el tiempo se distorsionara dentro de aquel lugar. Olía a incienso, plantas secas, y el sonido de murmullos en lenguas antiguas resonaba entre las paredes cubiertas de santos, calaveras y objetos de rituales. Sentí una inquietud recorrerme la espina, como si el aire tuviera peso y una presencia oscura vigilara desde cada rincón. Al preguntar a un vendedor sobre la Santa Sombra, un anciano, con los ojos vidriosos que apenas podían sostener mi mirada, me dijo en voz baja que esa no era cosa para turistas ni curiosos. Al principio dudé, pero mi insistencia parecía motivarlo. Con una risa apagada, dijo que había una mujer en el fondo del mercado, en una sección poco transitada, que podría ayudarme. Su nombre era Luz, y decían que sabía demasiado. Mis pasos me llevaron por un laberinto de puestos oscuros hasta llegar a una esquina polvorienta. Allí, una mujer delgada y pálida, con largos cabellos y manos como garras, me miraba fijamente. Sus ojos eran de un negro profundo y perturbador. Sin mediar palabra, Luz sacó de su mesa un pequeño frasco con un líquido negro y espeso. Al observarlo más de cerca, noté que en su interior parecía moverse una especie de sombra que se retorcía, como si intentara escapar. «¿Sabes lo que es esto?», murmuró su voz. Era un susurro seco que parecía rasgar el aire. Asentí, aunque la verdad no tenía ni idea. Sabía, o más bien sentía, que lo que había en ese frasco no era un objeto inerte, sino algo que poseía una conciencia propia. Luz se acercó, y en un tono de advertencia, dijo que la Santa Sombra era la manifestación de las almas
que jamás encontraron paz, aquellas que murieron en venganza, en desesperación, y quien poseía esa sombra tenía el poder de invocar sus deseos oscuros, pero a cambio debía alimentar la sombra con algo vivo. «Ten cuidado», susurró con una sonrisa torcida. «Si no le das lo que pide, será ella quien te tome a ti». Con una mezcla de temor y emoción, compré el frasco. Luz lo envolvió en un pañuelo rojo y me advirtió que solo la abriera en completa oscuridad. Al salir del mercado, sentí como si me despojara de algo, como si el bullicio y las voces estuvieran atados a ese lugar y no pudieran seguirme. Pero el frasco pesaba en mi bolsillo como una advertencia. Esa noche no pude resistir la curiosidad. Me encerré en mi cuarto, apagué todas las luces y con las manos temblorosas destapé el frasco. La sombra dentro de él comenzó a retorcerse con mayor fuerza y poco a poco, como un humo denso y aceitoso, comenzó a salir, llenando el cuarto con una presencia fría y pesada. «¿Qué deseas?», murmuró una voz inhumana que parecía emanar de todas partes. Era una mezcla de voces, hombres, mujeres y niños que susurraban al unísono, y sentí que la sombra se acercaba a mí, envolviéndome en una especie de abrazo gélido. La respiración se me cortó, pero como si estuviera en trance, logré pronunciar el nombre de una persona, alguien que me había traicionado de la peor forma. Era mi deseo que esa persona sufriera, y la sombra pareció entender. Los días siguientes, escuché rumores sobre lo que le había sucedido a mi enemigo. Su vida comenzó a desmoronarse. Perdió su trabajo, su familia lo abandonó, y luego comenzaron a encontrarlo, vagando, murmurando sobre una sombra que lo seguía a todas partes. Pero conforme pasaban los días, sentí que algo oscuro crecía en mí. Me volví paranoico, sentía que alguien me miraba, escuchaba pasos en mi cuarto por las noches y susurros al pie de mi cama. Un mes después, volví al mercado de Sonora, desesperado por encontrar a Luz. Al llegar a su puesto me encontré con un lugar vacío, desolado, como si nadie hubiera estado ahí en años. Pregunté a otros vendedores, pero nadie la recordaba. Uno de ellos, al verme desesperado, se apiadó de mí y me confesó que Luz en realidad era una leyenda. Decían que aparecía solo para aquellos que estaban destinados a ser cazados por la Santa Sombra. Cuando pregunté qué significaba eso, simplemente me dijo que no había forma de escapar de ella. Esa noche, mientras intentaba dormir, sentí un peso en mi pecho. Al abrir los ojos, vi una figura oscura, la misma sombra que había liberado. Su rostro era una mezcla de los rostros de aquellos que jamás encontraron paz, que sufrieron hasta sus últimos alientos. Mi último pensamiento fue entender que yo también sería uno de ellos, atrapado en la Santa Sombra, vagando sin descanso, cazando a otros incautos que, como yo, buscarían un poder que jamás debieron desear.